Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis soportar, ¿qué cosa? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanza significa estratagemas, engaños, ataques. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, noten muy bien cómo Pablo introduce el mensaje a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba completamente lleno de idolatría, lleno de todo tipo de cosas, hermanos, que Pablo amonesta a la iglesia. Y le dice, ¿saben qué, hermanos míos? Para que ustedes puedan vencer los ataques de Satanás, tienen que fortalecerse en el Señor. ¿Por qué lo dijo de esta manera el apóstol Pablo? ¿Ustedes creen que en aquel entonces, a pesar de que eran creyentes en Cristo, aún no estaban afirmados del todo? Es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros a través de las palabras que dijo Pablo. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Por qué nos dice esto Pablo? Porque claramente Dios sabe que muchos de nosotros no se está fortaleciendo en el Señor. Y corre riesgos, hermanos, de que Satanás lo venza y lo atrape en sus redes. Y por eso Pablo introduce de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Noten muy bien cómo introduce: fortaleceos en el Señor, acercaos a Dios y en el poder de su fuerza. Para poder vencer, tienen que estar agarrados ¿de quién? De Cristo. Pero ahora noten. Después Pablo introduce y dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque dice él, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino tenemos lucha contra demonios, contra huestes, contra gobernadores de los demonios, hermanos. Hoy por hoy se escucha mucho de guerra entre países. Son parte de las señales. Pero de lo que Pablo nos está diciendo acá, esas guerras, hermanos, que nosotros vemos que dijo Jesús, Satanás, dice la Biblia y dice el espíritu de profecía, que fomenta las guerras para la destrucción de las almas. Pero Pablo aquí nos está diciendo que no solamente hay una guerra física, sino también hay una guerra espiritual. Quiere decir entonces que la guerra espiritual nos va a llevar a la guerra física. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, esto es espiritual. No vemos a los demonios, pero vemos los resultados que hacen los demonios. Vemos lo que Satanás está haciendo, hermanos, en nuestros tiempos. Y Pablo dice, fortaleceos en el Señor, porque la iglesia no tiene la armadura completa. Ahora, el libro de Efesios capítulo 6 del 10 al 17 nos va a dar la armadura que necesitamos nosotros para poder estar firmes y para poder resistir todo el tiempo hasta el final. De lo contrario, si nos falta alguna pieza de esa armadura, vamos a ser vencidos por Satanás. Escuchen bien lo que les estoy diciendo.
Si nos hace falta alguna de esa armadura de Dios, porque son 6 piezas, y hay una séptima, pero eso es lo que le da vida y fuerza a la armadura. Así que tenemos 6 piezas de acuerdo a lo que Pablo nos dice en su palabra. Notamos. Por tanto, tomad toda, ¿qué dice? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Noten muy bien la expresión. Introduce Pablo en el verso 10, estar firmes. En el verso 13 dice, estar firmes. En el verso 14 dice, estar pues firmes. Nos está diciendo entonces que nosotros aún no estamos firmes en lo que creemos. A pesar de que tenemos la verdad, a pesar de que la verdad brilló en nuestra iglesia, como iglesia adventista del séptimo día, los integrantes de la iglesia aún no están firmes. ¿Por qué? Pablo está diciendo, estad pues firmes. ¿Qué quiere decir estad pues firmes? ¿Quiere decir que se están tambaleando los hermanos, sí o no? ¿Que no tienen toda la armadura de Dios? Sí. Ahora bien, dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Noten muy bien, estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, pregunto, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Entonces, si dice aquí Pablo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, si ustedes notan, nos está dando características de una armadura, literalmente hablando. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo estaba enfocando esa idea porque miró al ejército de los romanos? Él miró cómo era la armadura de los ejércitos romanos. ¿Y saben ustedes por qué Pablo lo introduce aquí? Si ustedes recuerdan, el libro de Daniel dice que la cuarta bestia iba a ser un poder sumamente ¿qué? Poderoso. Iba a arrasar con todo, iba a desmenuzar con todo. Pero si ustedes recuerdan la historia, dicen que el imperio romano ahora se volvió ¿qué cosa? Según aparentemente cuando entra el emperador romano, ¿recuerdan ustedes el emperador que se hizo cristiano? Constantino, que introdujo todo, prácticamente, hermanos, contaminó ¿qué cosa? La iglesia. Ahora, Pablo, hermanos, está tomando en sentido de cómo se vestían los soldados romanos. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. Que los soldados romanos tenían una firmeza y una capacitación muy estricta en cuanto al combate. La capacitación y el adiestramiento que ellos tenían, hermanos, era tan perfecto, era tan firme que prácticamente era uno de los ejércitos invencibles en aquel tiempo conocido. Más de 700 años gobernó el imperio romano. Ahora, Pablo toma el ejemplo de las vestiduras de un soldado romano y lo aplica a los cristianos de una manera espiritual. ¿Por qué razón? Porque él dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que Pablo prácticamente mira las vestiduras de un soldado romano, lo aplica al sentido espiritual y utiliza esas mismas armaduras, pero lo pone en un sentido espiritual, de manera que el cristiano comprenda que para poder vencer necesita la armadura que Dios da. Y se necesitan 6 cosas. Si ustedes notan, encontramos 6 instrumentos o 6, ¿verdad?, armaduras que tiene o que tenía el soldado romano. Y Pablo en el verso 18 añade orando en todo tiempo. Ahorita vamos a ver esos detalles. Así que tenemos, hermanos, una lucha terrible con Satanás. Ahora bien, el apóstol Pablo tomó la figura de un soldado romano. Y les voy a decir por qué. Nuevamente, el tipo de pelea que tenía el ejército romano, hermanos, era una manera espectacular para combatir. Era una manera como estaban estructurados, que prácticamente el ejército era impenetrable e invencible. Una de esas técnicas, hermanos, se le conoció como lo que es el testudo, y esa técnica abarcaba prácticamente que todo este frente y la parte de este lado ponían sus escudos como tipo un cuadro perfecto. Por atrás, por los lados y por el frente tenían todos los escudos, y cuando atacaban los enemigos por aire con flechas y todo, los que estaban aquí en medio ponían sus escudos así, y prácticamente las flechas no entraban. Todo quedaba entre los escudos. Hermanos, la manera de pelear de estos hombres era tremendo. ¿Por qué? Porque habían recibido un adiestramiento militar tan sofisticado, la forma como estos se entrenaban y cómo sus superiores los entrenaban, que prácticamente el ejército era casi invencible. Ahora bien, ¿por qué introduzco con esto? Por la sencilla razón de que Pablo está haciendo esa alusión a una guerra. Está haciendo una alusión a que nosotros como cristianos, estamos en una guerra de muerte. Estamos en una guerra a muerte, mis queridos hermanos. Y Dios nos está diciendo que llegó la hora que nosotros nos vistámonos de la armadura ¿de quién? De Dios. Pero la armadura de Dios, hermanos, cada armadura, Dios la da al soldado. O sea, Dios va a dar la armadura al soldado, pero el soldado tiene que acercarse ¿a quién? A Dios. Primeramente, nosotros como cristianos debemos de venir a Jesús para poder fortalecernos, porque la lucha que vamos a llevar es tan terrible, y por eso Dios dice: ustedes necesitan la armadura de Dios. El ser humano no les va a dar la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque, veamos un ejemplo en cuanto a este punto. Vayamos a 1 de Samuel. ¿Recuerdan ustedes la lucha que había entre los filisteos y el pueblo de Israel? Cómo los filisteos estaban prácticamente destrozando al ejército de Dios. Y Goliat, uno de los hombres más fieros en la batalla, era un gigante prácticamente, retó ¿a quién? Al rey Saúl. Pero el rey Saúl, dice la Biblia, que tenía miedo. Y vino un
un joven, y dijo: yo voy a pelear en contra de esos incircuncisos. ¿Cómo es posible que le están haciendo eso al ejército de Dios? ¿Y saben ustedes qué es lo que pasó? Dice la Biblia que todos los soldados se rieron de quién, de David. Y David dice que estaba listo para la batalla. ¿Por qué? Porque él estaba cerca de quién, de Dios. Pero si ustedes notan, él no tenía armadura. La armadura se lo dio de manera espiritual. ¿Quién se lo dio? Dios. Pero ahora, si ustedes notan, cuando él va a la batalla, el rey Saúl dice que se quitó su ropa, se quitó su armadura, y dice que vistió a David de su armadura, hermanos. Y notamos, dice, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Quiere decir, hermanos, que la armadura proviene de Dios. La armadura no proviene del hombre, y cada uno tiene que tener su armadura. Y por eso Pablo dice: miren, acercaos a Dios, fortaleceos en el Señor y ceñíos, ¿qué cosa? Vuestros lomos. Y ahora dice: con la armadura que Dios nos va a dar. Ahora bien, si nosotros vemos aquí, David no tenía armadura, se la quitó y fue a pelear y ganó la batalla. ¿Pero por qué? Porque David tenía la armadura de Dios. Pero claramente el apóstol Pablo está haciendo un énfasis de un soldado romano y lo está pasando a lo espiritual. Y cada cosa que tenía el soldado romano significaba algo en la vida espiritual del cristiano, que debe de tener una armadura, pero es una armadura que Dios nos va a dar. Y ahorita vamos a ver el tipo de armadura que debe de tener el cristiano. Así que se nos presentan 6 piezas de una armadura que tenía el soldado romano. ¿Tenía qué cosa? Casco. ¿Tenía qué más? El escudo. Tenía lo que es el cinturón. Tenía lo que es una coraza para proteger su cuerpo y proteger sus puntos vitales, su espalda. Sin embargo, hermanos, tenía una espada y tenía unas sandalias también. Todo eso son símbolos de la armadura espiritual que Dios nos da para que nosotros podamos luchar contra el enemigo de las almas, porque Satanás, hermanos, dice la Biblia, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si a alguien le falta alguna de estas piezas de la armadura, si le falta el casco, Satanás lo va a agarrar. Si le falta la espada, Satanás se lo va a acabar. Porque la armadura, hermanos, tiene que ser completa para que pueda tener efecto. Veamos qué es lo que miró la escritora del Señor en cuanto a la guerra que tiene el cristiano. Notemos qué es lo que dice la escritora. Tal es la escena que se me presentó, pero la iglesia ha de combatir contra enemigos visibles e invisibles. Los agentes de Satanás están en forma humana sobre el terreno. Los hombres se han confederado para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas confederaciones proseguirán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el propiciatorio y se revista del ropaje de venganza. En todas las ciudades hay agentes satánicos. Quiere decir, hermanos, que esto está en conexión con lo que dice Apocalipsis 12:12, donde dice que Satanás ha bajado con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, y ese poco tiempo lo va a usar para eliminar al pueblo de Dios.
¿Y sabe quién va a eliminar? A aquellos que no tengan la armadura de Dios. Ahora, dice acá, en todas las ciudades hay agentes satánicos que organizan en partidos a los que se oponen a la ley de Dios. Algunos que se llaman santos y otros que se declaran incrédulos se incorporan a estos partidos. No es hora de que el pueblo de Dios flaquee. No debemos dejar de permanecer en guardia ni un solo instante. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que un soldado en guerra va a estar distraído? ¿Un soldado en combate va a estar distraído, hermanos? ¿O se va a dormir como que si estuviera en su casa, como que si no pasara nada? No, siempre están alertas, porque en cualquier momento el enemigo llega, hermanos, y el enemigo no les va a decir, ya llegué, simplemente los va a atacar y los va a despedazar. Eso es lo que está diciendo la Biblia, eso es lo que hace Satanás, hermanos. Por eso dice que nosotros no debemos de dejar de permanecer en guardia en ningún momento. Ahora, aquí la Biblia nos revela muchos detalles en cuanto a la armadura de Dios. Pero si nosotros vemos, vamos a notar lo que dice la escritora en cuanto a esta lucha también. Una batalla contra principados y potestades. Si los seres humanos pudieran conocer el número de los ángeles malos, si pudieran conocer sus artificios y su actividad, habría mucho menos orgullo y frivolidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que Satanás está atacando ya. Satanás ya comenzó a atacar. Y el resultado, ¿qué cosa es? Orgullo, frivolidad, pecados, etcétera, etcétera. Satanás ya está atacando. Quiere decir entonces que los cristianos no tenemos completa la armadura de Dios. Porque si Satanás nos está venciendo, quiere decir entonces que no tenemos toda la armadura de Dios, dice la palabra, porque Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios. No dice, toma el casco solamente. No dice, ponte nada más las sandalias o agarra la espada. Dice, toda la armadura de Dios para poder estar firmes. ¿Qué cosa? En la batalla que se está llevando a cabo ahora. El soldado romano, hermanos, era muy cuidadoso de su armadura. Cuidaba su armadura. Es más, no se quitaban la armadura cuando estaban en el campo de batalla, hermano. No se lo quitaban. Oh, que voy a ir al baño, me voy a quitar el casco. No. ¿Por qué? Porque en ese momento le podía llegar una flecha. Y ahí quedó. ¿Saben ustedes que eso ha pasado en las guerras recientes? En las guerras, Segunda Guerra Mundial, todas esas guerras que han pasado, soldados que han sido descuidados, que se quitan el casco de repente, ¡pum! ¿Por qué? Porque están distraídos. En la batalla nadie puede estar distraído. Y por eso Pablo pone como ejemplo el ejército romano, porque hermanos tenían un adiestramiento que prácticamente ningún ejército lo tenía. Y por eso eran invencibles casi. El tipo de instrumentos que ellos tenían, la espada, pero aparte de la espada tenían uno que era como una falange, que era como una lanza. Cuando ellos peleaban, dice la historia, que constantemente lo primero que hacían era lanzar, ¿qué cosa? La lanza para abrirse paso. Y después ponían su escudo, iban empujando, iban matando. Esa era la manera de atacar de ellos. Y dice también la historia que la fila, cómo estaba organizada el ejército romano, había 3 clases. Habían los principiantes que estaban al frente. Estaban
los que tenían ya ciertos años en el combate y estaba la élite, siempre los ponían hasta atrás. ¿Y saben por qué? Porque los romanos eran inteligentes. Primero ponían a los novatos, a los que llevaban poco tiempo, pero que estaban bien entrenados, los ponían al frente de la batalla para mirar el terreno, cuál era la estrategia del enemigo, y cuando iban cayendo, la manera en como estaban formados, cuando un soldado caía, soldado romano, el de atrás le suplía, y prácticamente la fila siempre estaba llena. Cuando se cansaban, hacían un paso para atrás, y los de atrás agarraban el frente, peleaban, se cansaban, y la otra fila llegaba y entraba. Prácticamente era una manera impresionante como estos soldados peleaban. Y por eso Pablo, hermano, lo puso de esa manera. Por eso tomó el ejemplo a los soldados romanos. ¿Por qué? Por la manera como estaban organizados. Y la manera como tenían una disciplina, hermanos, tan envidiable. Era una disciplina impresionante que estos hombres tenían en el campo de batalla. Aquí nosotros podemos notar entonces que tenemos una lucha contra el enemigo de las almas. Vayamos entonces a ir descifrando cada parte de la armadura de Dios. Número 1, todos estamos involucrados en una lucha. Quieras o no, todos estamos involucrados en la lucha, en esta guerra entre Satanás y Dios. Y nosotros estamos en medio. Número 2, necesitamos usar las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición para esta guerra. No es suficiente usar parte de la armadura, debemos vestir toda la armadura de Dios. Número 3, la guerra es universal, pero cada uno de nosotros debe pelearla individualmente. ¿Por qué? Porque Satanás, en sus acechanzas, prepara, diseña cada estrategia para hacerte caer a ti. Satanás no va a usar la misma estrategia para hacer caer a alguien de ustedes o a algún otro hermano, porque cada quien tiene gustos diferentes, cada quien tiene debilidades diferentes. Satanás lo organiza de una manera tal que las acechanzas van certeras, hermanos, que las flechas que lanza Satanás van tan certera directamente para matar al cristiano. Ahora, dice número 1, la armadura que tenían los romanos es que ellos tenían un cinto. Y ese cinto era el cinturón que ellos se ponían. Y ese cinturón, hermanos, prácticamente sujetaban toda su ropa. Se ponían sus vestiduras, una vestidura por debajo y después su armadura, pero ese cinturón que ellos se ponían, amarraba su ropa, amarraba el cinturón donde iba a ir la espada, y prácticamente tenían que estar bien sujetados ese cinturón, porque ahí, hermanos, llevaba la espada, iba a estar colgada la espada, y también en su descanso, ¿verdad?, no se lo quitaba. No se quitaba nada de la armadura de Dios. Por eso dice Pablo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón que nos dice Pablo, dice que es, ¿qué cosa? Lo simboliza con la verdad. Quiere decir entonces que el cristiano debe estar bien sujeto, amarrado, firme, ¿en qué cosa? En la verdad. En la verdad de Dios, hermanos. Por eso dice la historia, el cinto que el soldado mantenía unida todas las partes de su armadura, que de otro modo le habrían estorbado en sus ¿qué? En sus movimientos. Noten entonces que los soldados, hermanos, tenían que estar bien sujetos, que su ropa no estaba todo por acá, o su pantalón todo caído, nada de eso.
Todo estaba bien en su lugar para poder tener un desempeño. Cada soldado tenía que cuidar de su armadura y el soldado que era distraído se le castigaba. El soldado que no cumplía los requisitos del ejército lo echaban para afuera. No lo querían ahí porque si estaba ahí un soldado descuidado, ponía en riesgo la vida de sus compañeros. Por eso, hermanos, el ejército era prácticamente bien adiestrado en todo el sentido de la palabra. La verdad de la cual se habla aquí es la verdad de Dios abrigada en el corazón. ¿Qué significa eso, hermano? Que la verdad de Dios debe estar plenamente ¿en dónde? En nuestro corazón, debe ser atesorada, porque de lo contrario no tenemos esa pieza de la armadura. ¿Saben ustedes que Ellen G. White dice que hay muchos que al final del tiempo dice que van a abandonar la fe? Porque dice que nunca amaron la verdad. Nunca amaron la verdad en sí. Y dice que le van a dar la espalda a Dios. Por eso Pablo dice, afirmamos en qué cosa? En la verdad. Y por eso también dice la escritora, aquellos que no fueron santificados por la verdad, le darán la espalda a Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante eso? Porque Satanás va a meter desánimo. Satanás va a meter desánimo en la vida del cristiano. Y si un cristiano ama la verdad, si un cristiano atesora la verdad con todo su ser, con toda su mente, como dice el primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, aunque vengan los ataques de Satanás, aunque venga el desánimo, el hermano no se va a desanimar porque sabe en que ha creído. De lo contrario, ¿por qué creen ustedes que hay tanto desánimo? Porque no se han afirmado, no se han puesto el cinturón firme. Prácticamente toda la ropa está todo así. Es como, ¿verdad? ¿Ha mirado usted los soldados, ¿verdad? De allá, por ejemplo, de México, de todas esas partes. Los soldados no están así que firmes como los soldados americanos. Esos están quietos ni se mueven prácticamente. Allá en México están así, todos caídos. Y la Biblia no menciona eso. La Biblia dice que tienen que estar bien ceñidos, bien firmes. ¿En qué cosa? En la verdad. Porque de lo contrario, Satanás los va a vencer. ¿A quién le pasó eso? ¿Recuerdan? A Jonás. A Jonás le pasó eso. Porque dice el espíritu de profecía que Jonás dudó. Y cuando dudó, Satanás trabajó en él y le puso miedo. Y por eso no quiso ir allá y se fue para el otro lado. La duda, el desánimo, todo eso, hermanos, aún él no estaba ceñido 100% en la verdad, porque decía, bueno, ¿para qué voy? Si de todos modos Dios, ¿qué cosa? Tal vez nos va a perdonar, o tal vez, ¿verdad? ¿Para qué? No tiene caso. Pero aún él no comprendía en su totalidad toda la verdad, no estaba firme en la verdad. Hasta el final todavía se estaba quejando porque los había salvado. No estaba firme, hermanos. No tenía el cinturón firme, por eso Satanás no pudo vencer. Tenía las otras armaduras, pero no tenía ¿qué cosa? No estaba firme. ¿Qué nos dice lo que es vestidos con la coraza de justicia? ¿Qué es esa coraza que nos habla la Biblia? El ejército romano, dice la Biblia, que se ponía, más bien la historia, dice que se ponían prácticamente una protección acá y una protección atrás, pero bajaba una parte aquí como tipo tirantes. Y esa parte era también para proteger los muslos en el ataque de la espada, para que la espada no cortara esta parte, sino que lo protegiera. O sea que el soldado estaba
muy protegido. Pero ¿qué significa la coraza de justicia? Hablando acerca, ¿verdad?, de lo espiritual. ¿Qué significa? ¿Mande? Vamos a notar, hermanos, que la coraza de justicia es lo que Jesús pone en la vida del cristiano. Su justicia que pone en el cristiano. Porque dice la Biblia, hermanos, que Dios nos viste ¿de qué cosa? De su justicia. Pero si la Biblia dice que Jesús nos viste de su justicia, esa justicia es como una protección en contra de los ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás va a atacar y va a decir, mira, tú eres pecador, tú no mereces ser salvo, pero dice la Biblia que la justicia de Jesucristo y la sangre y su muerte fue lo que nos hizo, ¿qué cosa? Salvos. Pero Dios nos viste, hermanos. Dios nos protege, eso es lo que se está refiriendo aquí en la Biblia. Notemos qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos. Salmos 15, 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahora, si Dios nos viste de su justicia, Dios nos está mostrando la verdad y cómo Dios quiere que nosotros andemos. Quiere decir entonces que aquellos que obtengan la coraza de justicia, sabemos que es Jesús que nos viste de su justicia, pero el creyente tiene que vivir ¿en qué cosa? En justicia, en piedad. Tiene que caminar de acuerdo a ¿qué cosa? A la voluntad de Dios. Por esa misma razón, hermanos, por eso dice la Biblia que Dios nos viste de su justicia, esa coraza de justicia. Por esa razón es que el cristiano también alcanza la salvación. Y por eso Pablo dice, necesitan toda la armadura, porque toda la armadura es, en un resumen, prácticamente es el carácter de Dios. En un resumen, es el carácter de Dios. Ahora, tenemos entonces lo que es la coraza de la justicia. El apóstol Pablo también dice que el soldado romano tenía unas sandalias y que el cristiano también tiene que ponerse unas sandalias. ¿Pero qué significa esas sandalias? A ver, ¿qué significa esas sandalias de que habla el apóstol Pablo? Notemos, calzados los pies con el apresto, ¿qué cosa? Del evangelio de la paz. Quiere decir entonces que el cristiano tiene que calzar, ¿verdad? Calzar sus pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué significa? Tiene que predicar y hablar ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo eso lleva a la perfección de ¿qué cosa? Del cristiano. Eso lleva a que el cristiano se fortalezca. Eso lleva a que el evangelio de Dios tiene que llegar a todas partes. Y esa es una de las armaduras que Dios da. Es una de esas preparación que Dios da para que el cristiano pueda vencer también. Porque dice la Biblia que aquellos que van a ser justificados no solamente son los que oyen, sino también los hacedores de su palabra. Ahora bien, escuchar y ¿qué cosa? Y hacer. Las dos cosas, hermanos, nos los está poniendo el apóstol Pablo en todo lo que es la armadura de Dios. Ahora, ¿saben ustedes por qué usó el apóstol Pablo las sandalias? ¿Saben qué sandalias miró él? Miró las sandalias ¿de quién? De los soldados romanos. Y los soldados romanos, hermanos, tenían una sandalia así. Y estas sandalias tenían puntas.
sandalias tenían picos debajo. ¿Y saben ustedes por qué tenían esos picos? Para que no se resbalara. Porque en el campo de batalla, hermanos, la sandalia era muy importante. Si un soldado no llevaba los zapatos adecuados en la batalla, moría en combate. A ver, nada más háganse una idea. Imagínense, un soldado bien armado, casco, arma, su coraza, chaleco antibala, ¿verdad? Lo que es más recientemente. Pero si no tiene las botas, si va descalzo, dígame qué va a poder hacer. Necesita las botas para poder moverse con agilidad, para poder soportar el combate, porque dice la historia que los soldados hacían esto. Se ponían así, ponían el escudo y los enemigos atacaban y ellos se ponían así, ponían estos pies acá y como tenían prácticamente muchas puntas debajo, clavos debajo, prácticamente se adherían bien a lo que era la tierra y era difícil que los arrimaran. ¿Por qué? Porque tenían los zapatos adecuados. Un soldado que le faltaba eso, lo podían empujar fácilmente. Por eso el ejército, hermanos, tomaba muy en cuenta todos estos detalles y por eso los soldados cuidaban mucho de sus sandalias. Lo cuidaban, le ponían su protección, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes por qué el ejército siempre está cuidando sus botas? Porque de allí puede depender su vida. Cada instrumento de esa armadura era indispensable para la vida del soldado. Si le faltaba una, muerto. Tenían que tener toda la armadura de Dios. Ahora notemos, en este caso no se trata tanto de la proclamación del Evangelio. ¿Por qué razón? Sino del Evangelio que se ha hallado cabida en el corazón del cristiano. Ahora, aquí consta de dos cosas. Claramente es predicar el Evangelio también. Pero ese Evangelio, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de verdad, tenía que estar, ¿qué cosa? En el corazón. Tenía que el cristiano vivir, ¿qué cosa? El Evangelio para poder llevar paz. Si ustedes notan, por eso Jesús dijo, y será predicado este Evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. Entonces, no solamente, porque hoy podemos decir, ok, podemos estar predicando, pero nuestra vida es un ¿qué? Desastre. Podemos hablar de Jesús de aquí para afuera, pero por dentro estar como sepulcros. Eso dijo Jesús. Por eso, hermanos, tenían que tener las dos cosas. Eso es lo que significa las sandalias que presenta el apóstol Pablo. Ahora, el guerrero se mantiene firme en el conocimiento de Cristo, encarnado, crucificado, resucitado y glorificado, que es el corazón del Evangelio y la causa de que disfrute de la paz. Ahora, las sandalias entonces significan una firmeza, ¿qué cosa? En la verdad. Ahora, si ustedes notan, el soldado tenía que tener el cinturón de la verdad bien puesto para que sujetara toda su armadura. Sin eso, no podía pelear, moría en la batalla. Sin las sandalias que le ayudaban a firmarse bien en el campo de batalla, si no lo tenía, moría en la batalla. Ahora ustedes entienden por qué Pablo lo está presentando en la vida espiritual. Aquellos que no tienen el Evangelio puro de Cristo en su corazón, que no atesoran la verdad, van a caer. Van a caer. No soy profeta ni nada, lo dice la Biblia. Van a caer todos aquellos que no atesoran la verdad, que no están
afirmados en la verdad. Por eso, hermanos, ustedes creen que Pablo solamente, oh, qué bonita armadura, ¿verdad? No. Cada armadura que Pablo detallaba lo ponía en el campo de batalla con Satanás y los demonios. Pero la armadura lo daba ¿quién? Dios. Por eso, dice en el libro de Romanos, Romanos capítulo 10, verso 14 y verso 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si la pregunta, por eso el evangelio tenía que ser predicado por testimonio. ¿Saben ustedes que hay muchos que hablan de Cristo, pero su testimonio es qué cosa? Un carácter que dice la gente, no, para ser cristiano mejor nunca. Mejor nada. ¿Por qué? Porque mira, dice, pero sí es cristiano, pero parece más impío que cristiano. Y eso es así, hermano. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, aquellos que llevan el evangelio. La persona no va a quedar igual, ¿saben ustedes por qué? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, hermano. Por eso Pablo está enfocando mucho en la armadura de Dios. No solamente en las sandalias, sino también el enfoque era, ¿qué cosa? En el escudo de la fe. Ahora, el ejército romano, hermanos, tomaba mucho tiempo en cuidar su armadura, porque era lo que paraba los dardos del enemigo, las flechas, las espadas, estaban recubiertas prácticamente de cuero. Y ese cuero prácticamente cuando le lanzaban flechas con fuego, el cuero no se quema, no se quema tan fácil. Podían pararlo y no se quemaba la armadura. No se quemaba, ¿por qué? Porque estaban diseñados para poder parar flechas con fuego. Eso es lo que dice la historia. Y la armadura, hermanos, era de 1 metro 20 centímetros de alto, por 80 y tantos de ancho. Prácticamente el soldado, cuando se ponía así, le cubría prácticamente todo el cuerpo. La armadura era grande, hermanos. Y por eso el ejército necesitaba una estatura ideal. 1,75 pedía el ejército. Y eso es lo que piden ahorita también. Y después, cuando el ejército romano se involucró en muchas guerras, bajaron la estatura a 1,65 porque muchos no estaban tan altos y necesitaban gente para combatir. ¿Y saben ustedes a quiénes escogían primeramente? A las personas del campo, porque estaban más curtidos en lo duro, en una vida más recia, más como que de pobreza. Y el ejército se la pasaba en campamentos de aquí para allá, combatiendo, hermanos. Muchas batallas ganaron los soldados. La pregunta es, hermanos, con este poco que hemos visto, ¿será que nosotros tenemos toda la armadura? ¿Estamos seguros de tener el escudo de la fe, las sandalias, la coraza, el cinturón? O tal vez algunos ni cinturón traen. ¿La coraza es igual que el escudo? No, la coraza es lo que protegía prácticamente el frente, los signos vitales, corazón, todo eso, y la parte de atrás, esa es la coraza. Como un chaleco antibalas. ¿Y el escudo? El escudo era para parar los ataques. Y por si algún momento pasaba uno, tenían la protección. O sea que prácticamente el soldado estaba bien equipado. Hermanos, por eso Pablo nos presenta esta ilustración tomando en cuenta a los soldados romanos, porque dice que nosotros estamos en una lucha
en donde está tu vida en riesgo. Nuestra vida está en riesgo en esta lucha. Satanás está viniendo contra nosotros con todo lo que tiene. No tiene compasión. Él no duerme. Nosotros necesitamos descansar, pero Él no duerme. Y si nosotros no dormimos de manera espiritual, Satanás nos va a acabar. Por eso el escudo era tan importante, el escudo de la fe. Por eso el escudo era tan grande, más largo que ancho, dice, hecho de madera y cubierto de cuero. Su medida aproximada era de unos 20 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho, suficiente para cubrir el cuerpo del soldado. Sobre todo, en todo momento, debemos tomar este escudo para defendernos. Era la defensa. ¿Y qué nos dice Pablo que qué cosa es el escudo? El escudo significa la fe. Ahora bien, si el escudo significa la fe, ese es el primero que se pone para recibir los ataques de Satanás. Y si los ataques de Satanás llegan a nosotros, quiere decir entonces que nosotros no tenemos el escudo. O nuestro escudo prácticamente ya está todo destrozado, que solamente creo que ya no mide 1,20 por 60, creo que solamente tiene un pedacito ya. ¿Por qué? Porque la fe de nosotros a veces es así, chiquito. Y cuando vienen los problemas, más chiquito. Entonces, la Biblia nos dice que nuestra fe tiene que ser grande. Por eso el escudo era el más grande de toda la armadura. Porque la fe tiene que ser grande para poder soportar los ataques del enemigo, hermanos. El escudo de la fe. La fe detiene los dardos de la tentación antes de que lleguen a ser pecados en el alma. Eso es lo que significa. Las tentaciones y todos los ataques del enemigo deben contrarrestarse antes que alcancen las partes vulnerables del cuerpo espiritual, y por eso el escudo era más grande para poder parar las flechas. En el sentido espiritual, nuestra fe debe ser tan fuerte de decir: Satanás nos ataca, pero yo estoy con Jesucristo, yo sé que puedo vencer porque Jesús es el que me da la fuerza. Eso es lo que está diciendo Pablo en su carta a los Efesios. La fe en Dios sostenida en alto como un escudo detiene los ataques de Satanás, apaga su llama y hace que caigan inofensivos al suelo. Eso es lo que significa, hermano. Por eso dice la Biblia: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero si nuestra fe es tan pequeña, prácticamente todos los dardos nos están cayendo, nos está dando una lluvia de flechas prácticamente. Y por eso usted puede ver cómo están todas las iglesias. ¿Por qué? Porque la armadura no la tienen completa. Nomás creo que el escudo ya se le olvidó en la casa el escudo. ¿Por qué? El escudo no se podía dejar en un momento malo. Tenía que llevarse el soldado prácticamente, creo que para que el soldado no se le olvidara, se lo amarraba en su mano. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el enemigo salía. El enemigo no te iba a esperar si fuiste al baño. El enemigo iba a atacar en cualquier momento. Y por eso los soldados actuaban de esta manera, mira. Cercaban todo el círculo con sus escudos y no dejaban que el enemigo entrara. En el momento que el enemigo entraba en medio de la formación, el ejército iba a caer. El ejército iba a caer. Por eso ellos no permitían. El soldado que caía en eso lo revelaban, lo
rápidamente entraba el otro para cubrirlo, para que no quedara ningún hueco y pudieran lograr vencer. Y pocos hombres, hermanos, a veces una legión peleaba contra 2, 3 legiones y salía victoriosa. Por la disciplina, por la manera como trabajaban. Y de esa manera Dios dice, mire, si ustedes quieren vencer, tienen que ser fortalecidos por Dios. Y tienen que vestirse de toda la armadura de Dios. Aquí nosotros podemos notar, dice, que el escudo es muy importante. ¿Qué es entonces el yelmo de la salvación? ¿Qué es el yelmo de la salvación? Es el casco. ¿Y por qué el casco era tan importante, hermanos? Porque aquí estaba el centro de operaciones del soldado. Si era atacado aquí, prácticamente acababa. Y si ustedes notan el casco, prácticamente solo se miraban los ojos. Era muy importante porque en el combate, hermanos, a veces la espada rozaba por aquí, rozaba por acá, pero como el casco cubría esta parte, prácticamente la espada, ¿verdad? El casco protegía su rostro y solamente tocaba así, no le perjudicaba al soldado. Es tan importante eso, dice, la cabeza sede de la inteligencia y de la voluntad. Es una parte sumamente vital que necesita especial protección. Ahí está el centro de la operación. Vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. El yelmo que nos protege es la esperanza de salvación. Noten muy bien lo que está diciendo Pablo. Quiere decir que nuestra mente tiene que estar segura en quién creemos. Que nuestra mente, nuestro cerebro, tiene que estar en plena seguridad de que en Dios somos salvos. Que la palabra de Dios es verdad. Que las promesas que Dios dio y dijo, yo los protegeré y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, tiene que estar fresca en nuestra mente en todo tiempo. En todo tiempo tiene que estar, ¿verdad? Las promesas de Dios, de la esperanza de la salvación, tienen que estar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque Satanás dirá, pecaste, Dios te va a echar fuera. Y nosotros, nuestra mente tiene que decir, en Jesucristo somos más que vencedores. Jesús me dio la victoria. Jesús me limpió de mis pecados. Y en Jesús yo puedo vencer. Satanás, hermanos, constantemente va a acechar nuestra mente hasta los últimos días, dice el espíritu de profecía. Hasta los últimos días, y saben ustedes por qué. Cuando la gracia se cierre, dice el espíritu de profecía, que Satanás aún nos va a hacer recordar nuestros pecados. Pero que los cristianos fieles a Dios dirán, Jesucristo me perdonó. Jesucristo me limpió de mis pecados. Yo ya me he puesto a cuentas con Dios. Esa es la seguridad. Es la seguridad de que nosotros confiamos plenamente en Dios. Por eso Satanás quiere atacar esto. Quiere atacar nuestros sentidos para bloquear, hermanos, nuestra creencia y llevarnos a la perdición. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 59, verso 17. Pues de justicia se vistió, como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Aquí está diciendo el profeta Isaías que dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. La seguridad de nosotros es que Jesús murió en la cruz del Calvario y por su sacrificio, y si nosotros hemos venido a Jesús, nos hemos arrepentido, le hemos escogido a Él, dice la Biblia que si nosotros obedecemos a Dios, nuestra salvación, ¿qué cosa? Está segura. Por eso, el enemigo de las almas quiere
atacar nuestra mente. Y como les recordaba, o les recuerdo, los 5 sentidos, las 5 avenidas del alma, eso es lo que está atacando ahorita Satanás. Y cuando ataque eso y logre dominar la mente, entonces viene la duda, viene el desánimo, viene, no, pero ¿para qué sigo? Si mira cómo soy, no cambio nada. El desánimo, y así es como Satanás trabaja. Ahora se los muestro, fíjense qué es lo que dice acá. ¿Quién es el que está regiendo en el mundo hoy en día? ¿Y quiénes son los que han elegido estar bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas? Si es casi todo el mundo. Todos los que no han aceptado a Jesucristo han elegido como su caudillo al príncipe de las tinieblas. Y tan pronto como estén bajo su estandarte, están en relación con sus ángeles malos. La mente de los hombres está siendo controlada. Noten muy bien. La mente de los hombres está siendo controlada o bien por los ángeles malos o por los ángeles de Dios. Nuestra mente está entregada al dominio de Dios o al dominio de los poderes de las tinieblas, y sería bueno que sepamos dónde nos encontramos hoy, si bajo el estandarte teñido en sangre del príncipe Emanuel o bajo el negro estandarte de los poderes de las tinieblas. Dice la escritora, nuestra mente está siendo controlada por alguien, por Dios o por los demonios. Increíble. Entonces, una de dos. Quiere decir entonces que si nuestra mente está siendo controlada por Dios, entonces tenemos ¿qué cosa? El yelmo. Tenemos el casco, lo tenemos puesto, pero si no tenemos puesto el casco, el yelmo de salvación, entonces dice acá que nuestra mente está siendo entregada ¿a quién? A los demonios. Por eso Pablo enfoca duramente esta parte, que todos debemos de tener toda la armadura de Dios. ¿A quién estamos dando nuestra mente, hermanos? ¿A Dios o a Satanás? Eso es lo que dice acá. Por eso es el yelmo, el casco. Por eso debemos de tener la seguridad de que Jesús está controlando ¿qué cosa? Nuestra mente. Ya los veo callados, como que ahora sí ya les entró la duda, ¿no? Ya nos estamos poniendo a pensar quién está dominando nuestra mente. Ahí dice que alguien está dominando nuestra mente. ¿Dios o Satanás? Esa es la pregunta. Vayamos al punto de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del soldado romano no solamente le ayudaba a defenderse, sino a contraatacar. También lo usaba en el combate. Pues aquí en la Biblia, en lo espiritual, nos dice que la espada simboliza ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente nos sirve para protegernos de los ataques de Satanás, sino también contraatacar. Como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Cuando Satanás lo atacó, ¿qué cosa? Con la misma palabra Satanás lo atacó. Y Jesús le dijo, escrito está. Y le respondió con un ¿qué? Con un escrito está también. O sea, prácticamente la Biblia también nos ayuda a defendernos, pero también nos ayuda a atacar. Porque estamos en una guerra, un soldado que se queda quieto y que recibe todos los ataques no sería correcto. Dios también dice, defiéndete, porque el enemigo te va a acabar si no te defiendes. O sea, todo esto es importante de lo que nos habla la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Por qué y más cortante que toda espada, verdad? La palabra de Dios dice, es más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El cristiano, hermanos, tiene que estar muy afirmado ¿en qué? En la palabra de Dios, para poder defenderse. Jesús se defendió con la palabra de Dios. De lo contrario, va a caer. Un ejemplo muy claro. ¿Recuerdan lo que hizo una de las fuerzas especiales? Uno de los miembros de las fuerzas especiales del rey David. ¿Recuerdan? Cuando pusieron al frente. ¿Recuerdan a Eleazar? Dice que estaba peleando contra los enemigos, contra los filisteos. Peleaba y peleaba y peleaba. Se cansó, a pesar de que se cansó. Dice que la espada quedó pegada a su mano. Y siguió peleando, hermano, siguió peleando. ¿Por qué? Significa que nunca debemos de separarnos de la palabra de Dios. Porque esa es nuestra defensa y a la misma vez es nuestro contraataque. Notemos. Este se levantó y dio a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Por la palabra de Dios vencieron. Eso es lo que significa. Significa que Eleazar, hermanos, era un soldado adiestrado, capacitado, tenía la verdad en su corazón. Decía, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros tenemos la verdad de Dios. El enemigo quiere destruirnos, pues no podrán, porque nosotros dependemos de Dios. Y dice que peleó y peleó y peleó, a pesar de que se cansó y la espada quedó pegada a su mano de lo acalambrado que estaba, pero no le importó y siguió peleando y siguió peleando. Y dice que la fe que ellos tenían les dio la victoria. Queridos hermanos, la pregunta es, ¿estamos peleando? ¿O será que ya tiramos la espada? Ya nos quitamos el casco, ya está por allá. El escudo está tirado por allá. Y prácticamente estás en pura bata ya, prácticamente. Sí. Hay muchos cristianos que ya están casi prácticamente en bata ya. Toda la armadura está allá. ¿Por qué? ¿O es que es muy pesada? El ejemplo de David. La armadura, ¿qué cosa? Era muy pesada para él. Porque no era la armadura adecuada a su tamaño. Pero Dios nos da la armadura adecuada. El Espíritu Santo nos da la armadura adecuada, hermanos, para poder vencer en los momentos más adversos. No solamente eso, notemos qué es lo que dice acá. Si se descorriera la cortina y cada uno pudiera percibir las actividades, si en estos momentos se recorriera el telón y nuestros ojos pudieran ver la lucha que hay aquí, por tu alma te sorprenderías. Satanás y sus ángeles están luchando para que nosotros no vayamos con él. Hay una lucha tremenda entre ángeles de Dios y los ángeles del demonio, constantes de la familia celestial para preservar a los habitantes de la tierra, de las seductoras superhechicerías de Satanás, para que debido a su descuido no sean descarriadas por la estrategia satánica. Perderán mucha de su confianza propia y autosuficiencia. Verían que los ejércitos del cielo están en continua lucha con los instrumentos satánicos para ganar victorias en favor de aquellos que no se dan cuenta de su peligro y que siguen en su inconsciente indiferencia. Entonces, ¿qué significa? Oh, la Biblia está por allá, el escudo está por allá tirado. Oh. Ya prácticamente la mayoría de los cristianos van así, como que la armadura les pesara. Esa es la verdad. Ya aún así como que si tuvieran algo bien pesado, ya casi vienen a la iglesia como arrastrándose ya. ¿Por qué? Porque la fe, ¿qué cosa?
la palabra de Dios no está. La verdad no está atesorada en el corazón. Y Satanás dice, ve el ejército así, todos mal equipados, ¿no? Dice, arrasamos con todo. Dice, y va a arrasar con muchos, lamentablemente. Por eso Jesús nos enseña. ¿Saben ustedes que Jesús usó la armadura de Dios? Y notemos, Jesús usó la armadura de Dios. Jesús estaba lleno de gracia y ¿qué cosa? De verdad, ¿sí o no? Jesús tenía el cinto de la verdad. ¿La armadura es el cinto? Sí, el cinto es como el cinturón, es como este. A mí este cinturón me sujeta mi traje, mi camisa, mi pantalón. Si me lo quito, no se me va a caer. Pero de todas maneras se va a quedar todo aguado. El soldado tenía que ponerse el cinturón para tener todo el equipaje en su lugar. Esto era afirmarse en qué cosa, en la verdad. Y Jesús dice que estaba lleno de gracia y qué cosa, de verdad. Jesús vivía qué cosa, la verdad. Jesús amaba la verdad. Ahora, no solamente eso. Jesús dice que también tenía lo que es la coraza de la justicia. Porque en Hebreos 1:9, Lucas 23:47 y Juan 5:30 hacen alusión a este texto que dice: has amado la justicia y aborrecido ¿qué cosa? La maldad. Jesús vivía en justicia y en verdad. Jesús vivía la palabra. Jesús predicaba la palabra, hermanos. Jesús era santo. Tenía la coraza de la justicia. Porque se dejó vestir ¿por quién? Por el Padre. También nos dice que Jesús tenía las sandalias. ¿Por qué? Porque dice que él recorría toda Galilea predicando ¿qué cosa? El evangelio de la paz. Él estaba afirmando en lo que él creía. Y aunque los demonios lo atacaban, hermanos, él se mantenía firme. Porque estaba con quién. Porque la fuerza procedía de quién, de Dios, del Espíritu Santo. Porque él estaba en constante, ¿qué cosa? Oración también. Tenía lo que es el escudo de la fe. Por eso dice, por la fe realizó milagros y calmó las tempestades. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el mar se puso violento, enmudece. Ahí se calmó todo, hermano. Él tenía la fe. El escudo lo tenía bien grande el Señor Jesucristo. No solamente eso, también tenía ¿qué cosa? El yelmo, el casco. Llevaba la salvación allá donde iba. Significa la promesa, el evangelio, significa la certeza de que Dios te puede salvar, de que Dios te perdona y que si sigues sus caminos, entras al reino de los cielos. Él tenía todo eso. Tenía también lo que era la espada. Su mejor arma, tanto de defensa como de ataque, era la palabra de Dios. ¿Y cómo hizo Satanás? Lo agarró, Ya no supo qué hacer más Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús sabía manejar bien la espada. Satanás también la conoce, pero Jesús sabía utilizar bien la espada. A Jesús sí se le quedó pegada la espada, así como en Eleazar. Y nosotros apenas agarramos la espada y apenas queremos dar una, ya se nos cayó del peso, ¿no? Ok, ya vamos a ir acabando en esta cita. El mundo caído es el campo de batalla del mayor conflicto que el universo celestial y los poderes de la tierra hayan presenciado jamás. Fue señalado como el escenario en el cual se libraría la mayor lucha entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. El infierno, hermanos. Satanás va a traer a todos sus demonios aquí en la tierra. Todo ser humano desempeña una parte en este conflicto.
Nadie puede permanecer en terreno neutral. Los hombres pueden aceptar o rechazar al Redentor del mundo. Todos son testigos en favor o en contra de Cristo. Cristo llama a los que se alistan bajo su estandarte para que entren en él en el conflicto como fieles soldados, para que puedan heredar ¿qué cosa? La corona de la vida. Satanás entonces está peleando por tu alma, hermano. Ahorita lo está haciendo. Ahorita Satanás está trayendo el infierno aquí. Dice la escritora que demonios se van a personificar como seres humanos y van a instigar en los gobiernos del mundo para que se creen leyes. ¿Por qué creen ustedes tanto odio en el mundo? Porque esas leyes de acabar con esto, de lo otro, de rechazar a estas personas que no son como nosotros, que son menores que nosotros, todo eso el enemigo está trabajando, hermano. Todo eso son el escenario, apenas se está mirando, pero cuando se miren los demonios en toda su plenitud, es cuando los hombres revelen, ¿qué cosa? Ese carácter de Satanás. Y Satanás, hermanos, ya está trabajando en diferentes lados para excitar a quienes, a los gobiernos del mundo. Vi a los malos ángeles contender por las almas y a los ángeles de Dios resistirles. El conflicto era intenso. Los malos ángeles estaban corrompiendo la atmósfera con su influencia venenosa y se cernían en tropel alrededor de aquellas almas para entumecer su sensibilidad. Los ángeles santos estaban mirando con ansiedad y esperando para rechazar las huestes de Satanás. Dice que su influencia venenosa de los demonios, dice que ¿qué cosa? Está entumeciendo la sensibilidad de los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué está surgiendo efecto? Porque no se tiene toda la armadura. Algo nos falta, hermanos, a nosotros. Si ellos, dice acá, pero no es obra de los ángeles buenos dominar las mentes de los hombres contra su voluntad. Si ellos se entregan al enemigo y no hacen esfuerzo para resistirlo, entonces los ángeles de Dios no pueden hacer mucho más que mantener en jaque a la hueste de Satanás, para que no destruya a los que están en peligro, hasta que se les haya dado mayor luz, con el fin de despertarlos y hacerlos mirar al cielo en procura de ayuda. Jesús no comisionará a los ángeles santos para que libren a los que no se esfuerzan por ayudarse a sí mismos. Si Satanás ve que corre peligro de perder un alma, hace cuanto puede para conservarla. Satanás está ahí, atacando. Y dice que los ángeles de Dios están mirando, contemplando la batalla. Pero si ninguno de nosotros pide ayuda a Dios, si uno de nosotros no hace nada, se queda así como los ángeles dicen que no pueden hacer nada. Si uno no pide ayuda ni nada, pues con todo el dolor, pues no pueden hacer más porque no pueden controlar nuestra mente. Nosotros tenemos que decidir. Nosotros tenemos que decidir seguir a Jesús. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Y para ir finalizando, porque el tiempo no me da, termina el apóstol Pablo diciendo que para que toda esta armadura se mantenga firme, se necesita orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Y ustedes recordarán que para orar y orar, una de esas oraciones, hermano, es que el Espíritu Santo va a ser derramado. Y el Espíritu Santo es el que va a dar la fuerza para poder vencer a Satanás. Porque dice el Espíritu de la profecía que la tercera persona de la divinidad es la cual nosotros podemos vencer al enemigo. Queridos hermanos, para ir cerrando este punto, recordemos algo.
necesitamos seguir al Señor Jesucristo. Recordarán ustedes, o más bien sabrán, de que uno de los antídotos más efectivos para vencer el veneno de la serpiente, de una cascabel, es la sangre del cordero. Eso estamos hablando científicamente. Cuando una serpiente muerde a alguien, a un animal o algo, el antídoto con la cual hacen para inhibir el veneno de la serpiente, usan anticuerpos de la oveja para poder inhibir el veneno. Es un símbolo de que Jesús se puede vencer. El Cordero venció al mundo. Hasta en el ejemplo, literalmente, de su ciencia, hasta en el ejemplo Jesús lo dejó. La oveja vence al veneno de la serpiente. Quiere decir, el Cordero quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude.